Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre teoría de los juegos, pero antes de comenzar a explicar el tema, un tema que me gusta mucho realmente, quiero que vean un pasaje de una película. La película es Una mente brillante. Se trata sobre la vida de John Nash, un premio Nobel en economía, y presten atención, vean el pasaje de la película, después les cuento o lo analizamos un poco. Ash, deja de acariciar esos papeles por 5 segundos. No pienso pagar tus cervezas. No venimos a eso, amigo. ¿No les parece que se movió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No, no era así. Quietos. Mira hacia acá. Está viendo a Nash. Oh, Dios. Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez. Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso no es cierto. Está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. Nash, si es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Gracias. A ver, ¿qué es lo que acabamos de ver? Este video nos resume un poco lo que es la idea de Nash, y a partir de la cual surge lo que es teoría de los juegos. La idea es lo siguiente: en el video, que es lo que estamos viendo, un grupo de chicas que entran a un bar y un grupo de hombres, ¿sí? En realidad, de hecho, podríamos decir que está todo el bar, voy a exagerar, todo el bar viendo, todos los hombres del bar viendo a ese grupo de chicas que entra. Está la rubia, que es la despampanante, y sus amigas, ¿no? Ahora, según Adam Smith, ¿sí? La ideología que predominaba hasta Nash, ¿sí? Es que cada individuo, buscando su beneficio personal, se logra una determinada situación de mercado que es la óptima. Digamos, cada empresa, si lo llevamos a una empresa, cada empresa buscando su beneficio personal, su beneficio egoísta, diríamos, se llega a una determinada situación de mercado que es la óptima. Ahora, ¿cuál es la idea que introduce Nash? Que en realidad esto no es así, sino que lograr el mejor resultado es cuando cada individuo busca su beneficio personal, o cada empresa busca su beneficio personal, pero sin dejar de lado y teniendo en cuenta que hay otros adversarios, que está el grupo, ¿sí? Sin perder de vista al grupo, sin perder de vista a sus adversarios, y teniendo en cuenta que por ahí están decidiendo lo mismo que yo al mismo tiempo. ¿Cómo sería esto llevado al bar? O sea, están todos los hombres en el bar, entra este grupo de mujeres, la rubia despampanante. Si todos actuaran a lo Adam Smith,
todos los hombres del bar irían hacia la rubia despampanante. Claro, esta chica se estorbarían entre ellos, se obstaculizarían entre ellos. La rubia sería fuerte y diríamos no le daría bola a nadie la rubia. Y entonces, luego de que la rubia no le dio bola a nadie, los hombres se irían a las amigas y como a nadie le gusta ser segundo de nadie, tampoco tendrían éxito con las amigas. Esa sería la situación pensada desde el punto de vista de Adam Smith, buscando tu beneficio personal. Ahora, ¿qué es lo que propone Nash? Si Nash lo que propone es no actuar como grupo, pensar de que todo el resto del bar está pensando lo mismo que vos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces dirían directamente hacia las amigas, ¿sí? Nadie se llevaría a la rubia, irían directamente a las amigas y todos contentos, diríamos. Ahora, hay que aclarar que el equilibrio de Nash, el equilibrio que propone Nash, es lo que se llama un second best, o sea, no es lo mejor. Siempre lo mejor es actuar como monopolio, siempre actuar como monopolio es lo mejor. Lo que pasa es que, y lo vamos a ver a lo largo de este tema y de oligopolios, cuando veamos el video de oligopolios, actuar como monopolio muchas veces o no se puede o es ilegal. Y por más que se pueda, supongamos, y quieras ir por el lado de lo ilegal, diríamos, hay incentivos también para romper ese monopolio, romper ese acuerdo, ¿sí? O sea, llevado al bar, ¿cómo sería? Monopolio sería, bueno, se junten todos los pibes del bar, hey muchachos, vengan todos para acá, vamos a hacer, a ver, vamos, ¿cómo hacemos para encarar a las chicas? Bueno, mira, hoy a Juan le toca ir a la rubia, el resto vamos a las amigas. Mañana a Pedro le va a tocar ir a la más despampanante y el resto vamos a las amigas. Claro, lo que pasa es que eso no lo podés hacer. En el bar sería una cuestión de que no se puede hacer, vos no te conocés con todo el resto del bar, ¿sí? Entonces, lo que propone Nash es precisamente eso, precisamente que si cada uno de los hombres sabe que el otro está pensando lo mismo que vos al mismo tiempo, o sea, ir por las chicas, ninguno va a ir a la rubia. Si van directamente cada uno a las amigas, van a llegar a una situación óptima. Esto se va a ir aclarando a lo largo, ya repito, más que nada cuando veamos oligopolio, en donde la competencia con el razonamiento de Nash es lo que termina resolviendo los problemas de oligopolio. Nacho, por Dios. Ahora, por ejemplo, otra situación, para explicarles esto del equilibrio de Nash, el second best, lo que es un equilibrio estable. Supongamos que esto es una situación de oligopolio, repito, lo vamos a ver más adelante, pero supongamos que nosotros tenemos, supongamos cuatro empresas que tienen de autos que producen un utilitario, ¿sí? Está Renault, está Ford, está Peugeot y está Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Que tienen su rubro, compiten en el rubro utilitarios, ¿sí? Ahora, es ilegal, lo mejor siempre es actuar como monopolio, siempre lo mejor es actuar como monopolio. Podrían juntarse los dueños de las cuatro empresas, diríamos, y se sientan en un café y dicen, a ver, muchachos, el rubro utilitario hemos tenido una competencia muy aguerrida y hemos bajado mucho los precios. Podríamos hacer algo en el rubro utilitario. Vamos a hacer una cosa, agarremos todos el precio que tiene cada uno de su auto utilitario y subamos un 10% los precios todos, subamos un 10% o un 20% los precios todos, ¿sí? Entonces de esa manera obviamente se lograría lo mejor para las empresas. ¿Por qué? Porque ninguno compite, si todos suben al mismo tiempo los precios, ninguno le saca clientes al otro, diríamos, y obtienen un beneficio más grande por el utilitario. Bueno, pero eso es ilegal, ¿sí? Eso es ilegal, no se pueden poner de acuerdo para de alguna manera perjudicar al consumidor y obtener mayores beneficios. Si el Estado persigue este tipo de acciones, Defensa al Consumidor es el organismo que se encarga de perseguir este tipo de acciones y evitar que esto suceda. Así todo, si por ejemplo supongamos que se pongan de acuerdo, también el equilibrio, diríamos cuando se pone el equilibrio de monopolio, ¿sí?
que es lo mejor para las empresas, pero es ilegal o no se puede hacer, de todos modos sigue siendo un equilibrio no estable, cosa de que Nash no lo es. Nash es un equilibrio estable y eso lo vamos a demostrar, pero el equilibrio de monopolio no es estable. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería a la hora de anunciar de que todos aumentan los precios un 20%, una de las empresas, por ejemplo Ford, estaría tentada a ese día no aumentar los precios y en cambio sacar una publicidad que diga, fíjense, el único utilitario que no aumentó los precios. Y ahí le quitaría demanda de mercado a las demás empresas. O sea, aparte de ser ilegal, aparte de que a veces no se puede, como por ejemplo no puedo actuar como monopolio con todos los pibes del bar para atacar a las rubias, porque no nos conocemos, sencillamente, aparte de ser ilegal, es inestable, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el equilibrio de Nash es un equilibrio en el cual los competidores no necesitan ponerse de acuerdo, simplemente tienen que tener en cuenta a sus adversarios a la hora de tomar la decisión. Tampoco es como dicen Adam Smith, sino que no me importan los adversarios, busco mi beneficio personal y si todos hacen lo mismo se va a llegar a un determinado beneficio de mercado que es la situación óptima. No, está mal, lo que decía Adam Smith, no se puede hacer, es ilegal o es inestable actuar como monopolio, y lo que propone Nash es precisamente esta solución que es un second best, como dijimos, en donde cada competidor toma su decisión buscando su beneficio, pero también buscando el beneficio del grupo, teniendo en cuenta al grupo a la hora de decidir. Vamos a seguir con la explicación y vamos a ver varios juegos, resolver varios juegos. Ya les digo, este tema de teoría de los juegos es un tema muy entretenido y muy amplio. Nosotros vamos a ver una muy pequeña parte de teoría de los juegos, diríamos la más fácil, ¿sí? El análisis más sencillo de teoría de los juegos, ¿sí? Porque vamos a hacer juegos no cooperativos, hay otro tipo de juegos, no vamos a hacer juegos continuos. A ver, vamos a hacer la parte, seguramente lo necesario como para una microeconomía 1. Si en el caso que alguno esté interesado en el desarrollo de este juego, de este tema, tendría que remitirse a un libro por ahí un poco más avanzado, en una micro 2 o en un micro para economistas. Podría llegar a ver el tema más desarrollado más profundamente. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo panorama de lo que es teoría de los juegos y espero que lo entiendan, ¿sí? Bueno, para proseguir vamos a utilizar lo que se llama el dilema del prisionero, que es uno de los juegos más conocidos dentro de teoría de los juegos y con el cual vamos a terminar de explicar algunos conceptos para que queden claros, y después vamos a jugar algunos juegos adicionales para terminar de cerrar la idea. Veamos de qué se trata esto del dilema del prisionero. Le explico la situación, ¿sí? Son dos delincuentes, dos sospechosos que los agarran casi con las manos infraganti cometiendo el delito, los agarra la policía y los lleva a la comisaría para interrogarlos, ¿sí? Los van a separar antes de interrogarlos, y los van a interrogar por separado. Los sospechosos tienen dos opciones: o confiesan que cometieron el delito o no lo confiesan. Esto que está aquí es lo que se llama una tabla de pagos, ¿sí? En donde tiene una forma particular de leerla. Siempre todas las matrices estas de pago se leen de la misma manera. Esto es, a ver, por ejemplo, si los dos confiesan, ¿sí? Se llevan 5 años cada uno. Si uno no confiesa y el otro confiesa, serían 10 años uno, 1 año el otro. Pero vamos a explicar cómo es. Primero, el primer número siempre corresponde, el primer número de cada cuadro corresponde a esta persona, el jugador, al sospechoso 1, diríamos, a la persona que ubicamos en este lado. Y el segundo número corresponde
al sospechoso 2. En este caso son años de cárcel, es uno de los pocos juegos en donde el número más grande es peor, por lo general siempre el número más grande es mejor, pero bueno, en este caso por ser años de cárcel, cuanto menos años de cárcel va a ser mejor, obviamente. La cosa es la siguiente: si ninguno de los dos confiesa, o sea, no confiesa sería acá, como no pueden demostrar del todo que cometieron el delito, pero hay muchas pruebas, le dan 2 años de cárcel a cada uno. Si los dos confiesan que cometieron el delito, les dan 5 años de cárcel a cada uno. Ahora, en este caso, por ejemplo, este cuadrante que está acá, ¿sí?, es la opción en donde, recuerden, el primer número es para el sospechoso 1. El sospechoso 1 no está confesando y el sospechoso 2 sí está confesando. En este caso, los agarraron juntos y uno está diciendo que no lo hicieron y el otro dice que sí lo hicieron. Por lo tanto, al sospechoso 2, que es este pago, el segundo pago es el del sospechoso 2, le dan 1 año de cárcel nada más por cooperar, pero al otro que dijo que no lo habían hecho, cuando en realidad sí, porque el sospechoso 2 lo había admitido, entonces le dan 10 años de cárcel. ¿Sí? Entonces, y bueno, y este sería el caso contrario. En este caso estamos en confiesa el 1 y el 2 no confiesa. El 1 se lleva nada más que 1 año de cárcel por cooperar y el 2 por haber mentido, diríamos, se lleva 10 años de cárcel. De esa manera se lee una matriz de pagos, una tabla de pagos, ¿sí? Recordemos, entonces, repito, porque esto después no lo vamos a volver a decir y vamos directamente a empezar a solucionar el juego, diríamos. Siempre se ponen las alternativas, ¿sí? El primer número le corresponde a este jugador, el rojo en este caso. El segundo número le corresponde a este jugador, el verde en este caso. Por lo general el número más grande es mejor ahora en casi la mayoría de los juegos. Acá en este caso, como es años de cárcel, consideramos que cuanto menos años de cárcel mejor es. Ahora vamos a empezar a resolver este juego. Empecemos. La idea es, en un primer momento, encontrar para resolver el juego lo que es la estrategia dominante de cada jugador. ¿Qué es la estrategia dominante? La estrategia dominante va a ser aquella estrategia que va a ser siempre la mejor, la óptima, diríamos, para cada jugador, independientemente de lo que haga su adversario. Busquemos esa estrategia dominante y comencemos por el jugador 1, el sospechoso 1, ¿sí? Entonces, la clave para encontrar esta estrategia dominante es preguntarme qué haría yo en cada caso ante cualquiera de las posibilidades de acción de mi oponente o de el otro jugador. Entonces el sospechoso 1 comienza preguntándose: si el sospechoso 2 llegara a confesar, ¿qué me conviene hacer a mí? Entonces me fijo en la tabla y veo que si el sospechoso 2 confiesa, serían estas dos posibilidades. Yo puedo o confesar, en ese caso iría 5 años a la cárcel, o no confesar, y en ese caso iría 10 años a la cárcel. Por lo tanto, si el sospechoso 2 decidiera confesar, lo que me convendría hacer a mí es efectivamente confesar también. Ahora me pregunto, ¿y si el sospechoso 2 no confiesa? ¿Qué es lo que me conviene hacer a mí como sospechoso 1? Si confieso, estaríamos en esta posibilidad. Yo tendría 1 año de cárcel, a él lo metería 10 años, pero no me preocupo por eso. Y si no confieso, tendría 2 años de cárcel. Por lo tanto, si el jugador 2 decide no confesar, entre estas dos posibilidades, la que me conviene es confesar. Entonces, ¿tengo estrategia dominante? Recordemos el concepto de estrategia dominante. Es aquella estrategia que es siempre la mejor independientemente de lo que haga mi adversario. O sea, cuando tenemos una estrategia que haga lo que haga la otra persona, siempre la mejor respuesta es esa, la mejor opción es esa, entonces tenemos una estrategia dominante. En este caso, el sospechoso 1 tiene la estrategia dominante de confesar, porque si el 2 confiesa, a mí me conviene confesar. Y si el 2 no confiesa, a mí también me conviene confesar. Entonces, confesar sería
mi estrategia dominante, la estrategia dominante del sospechoso 1. Por otro lado está también lo que se llama estrategia dominada. La estrategia dominada es aquella que nunca va a ser la mejor acción a seguir o respuesta ante el acto o lo que haga el otro adversario. O sea, no confesar vendría a ser en este caso una estrategia dominada, porque nunca es la mejor respuesta o la mejor acción a seguir, haga lo que haga el otro adversario. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la estrategia dominante del sospechoso 1. Vamos y seguimos analizando el sospechoso 2. Entonces el sospechoso 2 se pregunta, a ver, si el sospechoso 1 llegara a confesar, recuerden, ahora soy el sospechoso 2, ¿no? Si el sospechoso 1 llegara a confesar, ¿sí? O sea, estamos hablando de estas dos posibilidades. A mí me conviene o confesar o no confesar. Obviamente me conviene confesar. Ahora, si el sospechoso 1 no confiesa, ¿qué me conviene a mí siendo el sospechoso 2? O confesar, ¿sí? Me como 1 año, o no confesar y voy 2 años a la cárcel. Obviamente la respuesta es confesar, ¿sí? Entonces, el sospechoso 2 también tiene estrategia dominante. La estrategia dominante es efectivamente confesar, ¿sí? Entonces estamos en una situación en donde encontramos las dos estrategias dominantes. Muchas veces no hay, ahora vamos a ver después unos juegos donde no hay estrategia dominante, pero en este caso sí existen. Encontramos la estrategia dominante de cada uno, que es en cada caso confesar. Por lo tanto, el equilibrio de Nash, y vamos a definir el equilibrio de Nash como aquel conjunto de estrategias en la que cada jugador hace lo mejor para él, dado lo que hacen sus adversarios, o sea, teniendo en cuenta a sus adversarios. Esa es la idea que pone Nash. Ahora, quiero terminar de explicar varios conceptos en este dilema del prisionero. Primero, yo les había dicho que el equilibrio de Nash era un second best, ¿sí? Lo mejor siempre es actuar como monopolio. ¿Qué sería actuar como monopolio en este caso? Que los dos sospechosos se pongan de acuerdo, ¿sí? Supongamos, obviamente los están separando para interrogarlos, pero supongamos que le dan unos minutos y le dicen, a ver, armen su estrategia antes de separarlos para interrogarlos, los dejan unos minutos solos a los dos sospechosos. ¿Qué van a hacer los sospechosos? Lo primero que van a hacer es decir, bueno, no confesamos, listo, no confesamos, somos amigos, no confesamos, buenísimo, no confesamos. Ahora, cuando los separan, ¿sí?, para interrogarlos, le plantean el siguiente panorama. Mirá, estos son los años de cárcel, mirá que si llegás a confesar, por colaborar, te quitamos años de cárcel. Al otro lo condenamos a un montón de años, pero te quitamos años de cárcel. O sea, el equilibrio de monopolio sería no confesar. Y en este caso habíamos dicho que los equilibrios de monopolio son ilegales o a veces no se pueden hacer. Pero por ejemplo acá, supongamos que no es ilegal, que se pongan de acuerdo, pero y dejan que lo hagan, los dejan que se junten para ponerse de acuerdo y deciden lo mejor sería para los dos no confesar. Pero claro, habíamos dicho que el equilibrio de monopolio es un equilibrio que no es estable. ¿Por qué? Porque cuando están en separados decidieron no confesar ninguno de los dos, pero están tentados a confesar, a salirse del acuerdo, a romper el acuerdo. Por eso decimos que es un equilibrio no estable, el equilibrio de monopolio, aparte de ser ilegal y que a veces no se puede hacer. Ahora, el equilibrio de Nash es un equilibrio estable. Pues Nash, ¿sí?, el equilibrio de Nash está en donde los dos confiesan, ¿sí? El equilibrio de Nash está en que los dos confiesan. Aquí está el equilibrio de Nash. ¿Y por qué decimos que es estable? Porque salirse de Nash, ¿qué sería? Y salirse de Nash sería pasar a no confesar. Pero pasar a no confesar, te comes 10 años el que pasa a no confesar. Entonces no van a querer salirse de este equilibrio, diríamos. ¿Se entiende la idea? O sea, repito, insisto, volvamos a repasar un poco todos los términos porque después vamos a jugar a otros juegos dando por entendido de que esto quedó claro, diríamos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para resolver un juego de teoría de los juegos precisamente es encontrar lo que se llama estrategia dominante. ¿Qué tengo que hacer para buscar la estrategia dominante? Preguntarme, si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? De esa manera,
encuentro o busco a ver si tengo estrategia dominante. ¿Qué es la estrategia dominante? Aquella opción que es siempre la mejor, independientemente de lo que haga el otro, ¿sí? Y donde se juntan, en este caso, no necesariamente tiene que ser así, pero en este caso donde se juntaron las dos estrategias dominantes, está el equilibrio de Nash, que repito, no es lo mejor, es un second best. Lo mejor sería actuar como monopolio, pero ese monopolio es ilegal o no se puede hacer, o si lo haces, de todos modos hay incentivos para romper el acuerdo que hiciste con el otro competidor. Entonces, la característica del equilibrio de Nash es que estas personas no necesitan ponerse de acuerdo para tomar la decisión, sino que simplemente tienen que pensar, cada uno, cada individuo por separado tiene que pensar, a ver, si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? Y si el otro hace tal, ¿qué me conviene hacer a mí? Y por separados, sin necesidad de ponerse de acuerdo, los dos van a llegar a la conclusión simplemente por el solo hecho de buscar su beneficio, pero teniendo en cuenta a su competidor, van a llegar a la conclusión de que lo mejor para los dos es confesar. Antes de seguir con otros juegos, voy a contarles algunas cosas que pasan en la vida cotidiana en las cuales nos encontramos ante un equilibrio de Nash y no siempre es bueno, diríamos. A ver, supongamos, ¿alguna vez se preguntaron cuando van a la playa por qué los vendedores están todos en un mismo lugar hacinados y por qué no se reparten a lo largo de la playa y no tenemos que ir todos hacia el mismo lugar para comprar algo? Bueno, vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Les voy a proponer una situación para entender esto de equilibrio de Nash. Supongamos que estamos en la playa, ¿no? Y hay dos vendedores de Milo, de choclo, ¿sí? En la playa. Obviamente estos dos vendedores están compitiendo entre sí, pero venden el mismo producto, ambos dos venden exactamente el mismo producto. Si nosotros dividimos la playa a la mitad, diríamos, ¿cuál sería la posición lógica que debería tener cada vendedor? Uno aquí y el otro acá, vendedor 1 y vendedor 2, suponiendo obviamente que uno va a aquel vendedor que le queda más cerca en la playa. Si se ubican de esta manera en la playa, ¿sí? Todos los que están de este lado irían al vendedor 1, todos los que están de la mitad para este lado irían al vendedor 1 también, los que están en este tramo de la playa irían al vendedor 2 y los que están en este otro tramo de la playa irían al vendedor 2 y la playa quedaría repartida. Pero ¿por qué no pasa esto en la vida real? ¿Por qué están todos metidos, están todos juntos? Es sencillo, porque si bien a esta manera están bien distribuidos, supongamos que el vendedor 2 es un poco más vivaracho, diríamos, que el vendedor 1. ¿Qué hace? Todas las noches el vendedor 2 mueve un poquito su puesto. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, me fui para atrás. Por ejemplo, el vendedor 2 lo mueve un poquito para ir al puesto a la noche. Entonces, ¿qué logra moviéndolo hacia acá el vendedor 2? Que todos los que están de este lado, ¿sí?, vayan a él, y ahora el medio de la playa es como que se corrió, entonces capta un poco más de gente, porque ahora las personas que están aquí, ¿sí?, se irían también para el vendedor 2 porque es el que le queda más cerca, y a la noche siguiente la mueve de vuelta al puesto. Entonces, ¿qué logra moviendo el puesto? De que todos los que estén de este lado vayan hacia él y los que estén por acá también vayan hacia él. Le está quitando clientes al vendedor 1 y a la noche siguiente ¡plac!, lo mueve de vuelta y cada vez se acerca más al vendedor 1. Entonces ahora todos los que están de este lado van al vendedor 2 y los que están de este lado también, un poquito de este lado, también van al vendedor 2. O sea, cada vez le quita más clientes al vendedor 1. Un día aparecen en la playa y resulta que el vendedor 2 está pegado al vendedor 1, ¿sí? Entonces, todo este lado de la playa es para el vendedor 2 y le queda nada más que este lado de la playa para el vendedor 1. Entonces el vendedor 1 dice, hey, me está cachando este. Entonces, ¿qué hace? Levanta su puesto y lo pone del otro lado. Entonces le queda todo este lado de la playa, le queda al vendedor 1 y de este lado queda para el vendedor 2. Sacó provecho del vendedor 1. Entonces, a la otra noche lo mueve el vendedor 2 que dice, sí, bueno, listo, lo pongo acá.
Entonces, así sucesivamente van a seguir. ¿Y dónde van a terminar los dos vendedores al fin y al cabo? Los dos en el medio de la playa. Todo este lado va a ir al vendedor 2 y todo este lado va a ir al vendedor 1. De esa manera llegaron a un equilibrio, ¿sí?, en el cual es estable, porque no tienen ningún incentivo de irse del medio de la playa los dos. El que se mueve del medio de la playa pierde. O sea, no es que, obviamente no es que los vendedores de choclo dijeron, uy, mira qué loco, estamos en un equilibrio de Nash. No, bueno, no se dieron cuenta, obviamente, de que llegaron a un equilibrio de Nash y que es un equilibrio estable del cual no pueden salir. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que se explica con esto de... Se podría explicar de las cosas cotidianas que se podrían explicar con esto de teoría de los juegos. Ahora me quedo un rato en esta filmina para explicar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en otras situaciones donde se dan equilibrios de Nash y de los cuales no pueden salir. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años se podía hacer publicidad de cigarrillos en los deportes. Uno de los deportes favoritos para hacer publicidad de cigarrillos era la Fórmula 1. Tenías el auto de Marlboro, por ejemplo, y el auto de Camel. En esos momentos, Camel y Marlboro gastaban fortuna en hacer publicidad en la Fórmula 1. Y uno tendería a pensar que en el momento que prohibieron la publicidad de cigarrillos en los deportes, las empresas se vieron perjudicadas. Y al contrario, todo lo contrario. Lo que pasa es que estaban en un equilibrio de Nash del cual no podían salir. El que dejaba de hacer publicidad, ¿sí?, dejaba a la otra empresa sola en la Fórmula 1 haciendo publicidad, y esto generaba un beneficio, obviamente, para la empresa que quedaba, ¿sí? Suponiendo de que haciendo publicidad no se captan nuevos fumadores, sino que lo que logras es que se cambien de marca, ¿no? Entonces, en el momento que prohibieron la publicidad de cigarrillos en los deportes, fueron años en donde las empresas tuvieron ingresos muy por encima de lo que venían teniendo, pero por una cuestión de que tuvieron la suerte, diríamos entre comillas, de que venga alguien externo y les prohibiera directamente hacer publicidad en los deportes. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se ponían de acuerdo para no hacer publicidad? Eso sería lo mejor, claro, ese es un equilibrio de monopolio. Y en este caso quizás hasta no es ilegal. Se podrían haber juntado el dueño, diríamos, de Marlboro y el dueño de Camel en un café y ponerse de acuerdo, decir, che, estamos gastando fortuna en publicidad. Hagamos una cosa. Para la próxima temporada de la Fórmula 1, cuando se llegue el momento de firmar los contratos para publicidad, ninguno de los dos haga publicidad. Listo, sí, así vamos a dejar de gastar esa fortuna en publicidad. Listo, no hacemos publicidad. Ahora, ese sería lo mejor para los dos, es el equilibrio de monopolio, pero dijimos que eso es inestable, aparte de muchas veces ser ilegal. Es inestable porque a la hora de firmar el contrato uno está tentado a decir, quedé con el otro de que no íbamos a hacer, pero si llego a hacer publicidad voy a ser el único en hacer publicidad ese año, entonces voy a estar tentado a romper el acuerdo. Es un equilibrio no estable. Por eso es también que, yo no sé si saben, por lo menos acá en la Argentina hubo una época en que los jabones en polvos todos hacían publicidad en la tele, ¿sí? Tenías por un lado el desafío de la blancura con Julián Weich, y por el otro estaba Gianola haciendo el desafío de no sé qué carajo. La cosa es que uno ponía a alguien a cantar, no me acuerdo quién era en este momento, a uno a cantar la publicidad, y el otro a Axel ponía a cantar, y el otro lo ponía a Montaner a cantar también una publicidad. Y era como que entraron en un frenesí del cual no podían salir, ¿sí? Por eso es que muchas veces, por ejemplo, si hay un producto que no se está, donde hay varios competidores y no se está haciendo publicidad en la tele, muchas veces cuando cae el primero de ellos a la tele a decir, che, quiero hacer un contrato para hacer publicidad, muchas veces dicen por dentro, el que está haciendo el canal dice, te hago descuentos enormes para que hagas publicidad. ¿Por qué? Porque sabe que si
una de las empresas empieza a hacer publicidad, después van a caer las otras, van a tener que hacer también. Y una vez que ya están todas haciendo publicidad, es un equilibrio estable, es un equilibrio Nash del cual no pueden salir, porque el que deja, ya están haciendo todas, el que deja de hacer publicidad pierde. Entonces, esa es otra de las situaciones en las cuales podemos entender esto de la estabilidad que hay en el equilibrio de Nash, y por otro lado, el por qué el ponerse de acuerdo por ahí no es un equilibrio estable, no es para nada un equilibrio estable el equilibrio de monopolio. Bueno, sigamos con otro tipo de juegos y resolviéndolos para plantear otro tipo de situaciones, ¿sí? Hay un juego también que es muy conocido que se llama la Batalla de los Sexos, ¿sí? La tabla de pagos es la siguiente. Tenemos a Juan y María, en donde son una parejita de novios, ¿sí? Que se quieren mucho, y llega el fin de semana y tienen que decidir si van al cine, ¿sí? O van a ver un partido de fútbol. La cuestión es que a María le gusta ir al cine, disfruta ir al cine, y a Juan le gusta ir a los partidos de fútbol, ¿sí? Pero también es cierto de que disfrutan cuando están juntos, o sea, no le gusta estar separados. Qué tierno, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo quedaría la matriz de pago? Entendamos un poco la matriz de pago. Recuerden, el número más alto es mejor, ¿no? Si los dos van al cine, o sea, yendo al cine Juan, van al cine con María, si los dos van al cine, el pago que obtiene Juan por ir al cine con María es de 2. Mientras que María, como le gusta ir al cine, obtiene un pago de 4. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si los dos van a ver fútbol. Juan obtiene un pago de 4 y María obtiene un pago de 2. También podría darse el caso en que en este cuadrante, en donde Juan va a ver fútbol y María va al cine. En ese caso, obtiene cada uno un pago de 1. Si bien María está en el cine y Juan está viendo fútbol, están separados, entonces obtiene un pago de 1. Ahora, ¿qué pasa si en este cuadrante, ¿qué es lo que está sucediendo? Juan fue solo al cine y María fue solo a ver un partido de fútbol. O sea, obviamente acá el pago es 0 y 0, ¿sí? Porque ninguno de los dos está ni con el otro ni haciendo lo que le gusta. Bueno, ¿cómo resolvemos esta batalla de los sexos, este juego? Tenemos que comenzar buscando precisamente a ver si existe estrategia dominante. Comenzamos buscando la estrategia dominante de Juan. Entonces, para encontrar la estrategia dominante, recordemos que me tengo que preguntar, si María decidiera ir al cine, ¿qué me conviene hacer a mí? Entonces veo que si María decide ir al cine, los pagos de Juan son de 2 por ir al cine o de 1 por ir a ver fútbol. Por lo tanto, voy a decidir ir al cine con María. Entonces después me pregunto, ¿y si María decidiera ir a ver fútbol? ¿Qué me conviene hacer a mí? Y obviamente, a ver, si yo voy al cine voy a obtener un pago de 0, pero si la acompaño a ver fútbol, como es lo que me gusta, voy a obtener un pago de 4. Por lo tanto, voy a elegir obviamente ir a ver fútbol también. Entonces vemos que Juan no tiene una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque no hay una acción a seguir que sea siempre la mejor independientemente de lo que elija María. O sea, si María elige ir al cine, a mí me conviene ir al cine con ella. Y si María elige fútbol, a mí, siendo Juan, me conviene obviamente ir a ver fútbol. Entonces no hay una que sea la mejor respuesta en todos los casos. Por lo tanto, Juan no tiene estrategia dominante. Busquemos ahora la estrategia dominante de María. O sea, me pongo en la posición de María. Entonces María se pregunta, si Juan decidiera ir al cine, ¿qué me conviene a mí? Estoy comparando este número ahora contra este 0 de acá. Entonces obviamente, si Juan decide ir al cine, a mí me conviene también ir al cine. Por lo tanto, esta es la estrategia a seguir. Ahora me pregunto, ¿y si Juan decidiera ir a ver fútbol, qué me conviene a mí? Estoy comparando ahora este 1, ¿sí?, contra este 2. O sea, si Juan decidiera ver fútbol, sencillamente me conviene también a mí ir a ver fútbol. O sea que María tampoco tiene una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque no hay algo que ella pueda hacer que sea siempre lo mejor independientemente de lo que haga Juan. Si Juan decide cine, a mí me conviene ir al cine. Pero si Juan decide fútbol, a mí me conviene ir a ver fútbol. Entonces no existe tampoco para María
una estrategia dominante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo que se llama un equilibrio de Nash múltiples. Hay múltiples equilibrios de Nash. O sea, ¿cuál es la acción a seguir? O van los dos al cine o van los dos a ver fútbol. Son dos equilibrios de Nash hay en este caso, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué se hace? Bueno, obviamente lo que quiere la mujer, ¿no? Pero esto que estoy diciendo un poco en chiste, es en realidad también es cierto. O sea, la idea es cuando tenés dos equilibrios de Nash y hay que decidir a ver qué estrategia se sigue, es intentar buscar más información para ver si buscando esta información cambian los pagos y yo pueda tomar una decisión. Supongamos, a ver, por poner un ejemplo, Juan dice, a ver, si yo llego a ir a ver fútbol, ¿sí? Ella me va a acompañar, pero no fue al cine y va a estar molesta toda la semana, le va a doler la cabeza, entonces, bueno, o sea que ir al ver cine por ahí no tiene estos pagos, sino que tiene un pago mayor ir a ver cine. Entonces ahí empiezan a cambiar los números de la tabla, metiéndole más información al modelo, diríamos, y puedo llegar a, con esa más información, esa mayor información, puede llegar a cambiar los valores de la tabla de una manera que me quede un solo equilibrio de Nash y que me ayude a decidir. Pero bueno, eso sería otra cuestión. La cuestión acá es que tenemos un juego en donde tenemos múltiples equilibrios de Nash, en este caso dos equilibrios de Nash, como solución. Bueno, ahora juguemos a otro juego para plantear otra situación. El juego sencillo, piedra, papel o tijera, ¿sí? Me imagino que todos conocen este juego y el que no lo conozca, no tuvo infancia, no lo vamos a andar explicando mucho que digamos. Pero bueno, vamos a hacer la matriz de pago para el juego precisamente piedra, papel o tijera. Supongamos que Diego y Tito se ponen a jugar, o Tito y Diego mejor dicho, se ponen a jugar a piedra, papel o tijera. A ver, este cuadrante, ¿cómo sería? Primero y principal, voy a suponer que si empatan los dos, el pago es de 1 para cada uno. Si gana, el que gana se lleva un pago de 2 y el que pierde se lleva un pago de 0, ¿sí? Entonces, en este cuadrante los dos eligieron piedra. Si los dos eligieron piedra, empataron, entonces el pago es 1 y 1 para cada uno. En este otro cuadrante, Tito eligió papel, Diego eligió piedra. Como el papel tapa a la piedra, gana Tito, se lleva un pago de 2 y Diego que pierde se lleva un pago de 0. En este cuadrante que tenemos acá, Tito eligió tijera, Diego eligió piedra, como la piedra rompe a la tijera, Tito pierde, se lleva un pago de 0, Diego gana, se lleva un pago de 2. En este cuadrante, Tito está eligiendo piedra y Diego está eligiendo papel. Entonces pierde Tito por elegir piedra, gana Diego por elegir papel. Y así sucesivamente completo el resto de la tabla. Podrán analizar, pónganse el video en pausa si quieren, y pueden analizar que los pagos están efectivamente bien hechos para cada caso. ¿Cómo hago para resolver esta situación? Lo que tengo que buscar es precisamente la estrategia dominante de cada uno, en el caso que la tengan. Entonces, empezamos por buscar la estrategia dominante de Tito. Entonces decimos, a ver, recordemos que para buscar la estrategia dominante lo que tenemos que preguntar es si Diego hace tal cosa, ¿qué me convendría a mí? Bueno, empezamos. Si Diego eligiera piedra, yo siendo Tito, ¿qué me conviene elegir? Y bueno, si Diego elige piedra, a mí me conviene elegir papel. Por lo tanto, esta sería mi elección. Entonces ahora me pregunto, ¿y si Diego elige papel, qué me conviene a mí? Y bueno, si Diego elige papel, a mí me conviene acá, este pago, tijera. Esa sería mi elección. Y si Diego elige tijera, ¿qué me conviene a mí? Y a mí me conviene elegir piedra y estaría ganando. Entonces vemos que ¿hay estrategia dominante? No hay una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque para cada elección que haga Diego, la respuesta a seguir es una distinta. O sea, no hay una respuesta que es siempre la mejor para cada elección de Diego. Ahora buscamos la estrategia dominante de Diego. Para encontrar la estrategia dominante de Diego, me tengo que preguntar, si Tito elige piedra, ¿qué me conviene a mí? Y bueno, mis pagos pueden ser 1, 2 o 0. Obviamente, si Tito elige piedra, a mí me conviene elegir papel y estaría obteniendo
estaría ganando. Si Tito elige papel, ¿qué me conviene a mí? Bueno, si Tito elige papel, a mí me conviene elegir tijera y estaría ganando. Y si Tito elige tijera, ¿qué me conviene a mí hacer? Y bueno, si Tito elige tijera, a mí me conviene elegir piedra y estaría ganando. Diego tampoco tiene una estrategia dominante. Y como vemos acá, no hay equilibrio de Nash. Fíjense que en ningún momento se cruza nada. No hay equilibrio de Nash. Lo que es lógico. Si el juego está bien hecho, no tiene que tener un equilibrio de Nash. ¿Sí? Porque si tuviera un equilibrio de Nash, siempre se elegiría esa estrategia y el juego sería bastante aburrido. ¿Sí? Entonces, un juego bien hecho precisamente no tiene nunca un equilibrio de Nash. O sea, ya vimos el caso en donde, en el primer caso, en el dilema del prisionero, donde hay equilibrio de Nash, donde se juntan las dos estrategias dominantes. Acá vemos el caso donde no hay estrategias dominantes, pero sí hay dos equilibrios de Nash. Y en este caso tampoco hay estrategia dominante, ni tampoco hay equilibrio de Nash. O sea, ahí tenemos varios juegos para que, distintos diríamos, para que terminen de entender el tema. Resolvamos un último juego para que quede claro toda la situación. Es algo que nos había presentado antes. Por ejemplo, tenemos este juego que es el siguiente. Tenemos dos jugadores. Las estrategias que puede seguir el jugador 1 es la estrategia A, B o C. Y la estrategia que puede seguir el jugador 2 es la estrategia D, E o F. Y tenemos los correspondientes pagos para cada caso. Si queremos resolver este juego, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, buscar precisamente las estrategias dominantes. Comenzamos por la estrategia dominante del jugador 1. Entonces, para encontrar la estrategia dominante del jugador 1 nos preguntamos, si 2 eligiera la estrategia D, ¿qué me conviene a mí? Yo estoy comparando el 100, el 200 y el 0. Bueno, obviamente me conviene la estrategia B. Y si 2 eligiera la estrategia E, ¿qué me conviene a mí? Tengo 300, 500 y 400. Me conviene 500. Y si 2 eligiera la estrategia F, ¿qué me conviene a mí? 200, 750 o menos 50. Me conviene la estrategia B también. Entonces, efectivamente, el jugador 1 tiene como estrategia dominante la estrategia B. ¿Por qué? Porque es la mejor respuesta independientemente de lo que haga el otro. O sea, haga lo que haga el otro, mi mejor respuesta siempre es la respuesta B. Por eso tengo una estrategia dominante. Obviamente las estrategias C y la estrategia A son estrategias dominadas, que se llaman, porque nunca van a ser una alternativa ante la acción del jugador 2. Me pongo a buscar la estrategia dominante del jugador 2. Entonces, para encontrar la estrategia dominante del jugador 2, me pregunto, si 1 elige A, ¿qué me conviene a mí? Y bueno, estoy comparando 125, 250 o 100, 250. Si 1 elige B, ¿qué me conviene hacer a mí? 0, 500 o 400. Me conviene elegir la estrategia E. Ahora, si 1 elige C, ¿qué me conviene hacer a mí? 100, 300 o 350. Me conviene 350. Aquí vemos que el jugador 2 no tiene estrategia dominante. No hay una estrategia que es siempre la mejor independientemente de lo que haga el otro. Y tiene una estrategia dominada. La estrategia D es una estrategia dominada porque nunca es la mejor respuesta. No así la estrategia F. ¿Tenemos equilibrio de Nash? Sí, el equilibrio de Nash está precisamente acá, en donde el jugador 1 elige la estrategia B y el jugador 2 elige la estrategia E. Y los pagos son 500 y 500. Hemos resuelto el juego. Bueno, y por último, este juego no lo iba a hacer, pero surgió dado que acá ustedes sentirán algunos ruidos extraños a veces cuando estoy grabando el video y es mi compañero fiel Nacho. Entonces decidí hacer un juego adicional para afianzar los conocimientos y de paso para que vean que se puede aplicar a cualquier situación esto de teoría de los juegos. Vamos a llamarle dilema de Maxi todos los días, ¿sí? La situación es la siguiente. Está Nacho y Maxi. Bueno, como no conseguí una foto mía, puse una foto de alguien parecido. Y acá está Nacho, ¿sí? Nacho tiene la opción de molestarme o no molestarme. Y yo tengo que elegir entre darle whiskas y no darle whiskas, ¿sí? A él le encanta molestarme, información que adhiero al juego, y
Yo no disfruto nada dándole whiskas, pero es verdad que después del whiskas se pone cariñoso y no me molesta por un tiempo. Armemos la matriz de pagos. En esta situación, ¿qué está pasando? Maxi le da whiskas a Nacho y Nacho me molesta. Recibe un pago de 100 cada uno. A Nacho porque le encanta un pago de 100, porque le encanta molestarme y aparte le di whiskas. Y yo recibo un pago de 100 porque dándole whiskas me dejó de molestar. 100 y 100. Esta situación de acá es donde Nacho me molesta y yo no le doy whiskas. Si Nacho me molesta, de todos modos, por más que no reciba whiskas, por molestarme ya él obtiene un pago de 50 y yo obtengo un pago de menos 100 porque encima que me está molestando, si no le doy whiskas, me molesta el doble. Entonces esos serían los pagos en esta situación. En esta situación, ¿qué está pasando? Yo le doy whiskas y él no me estaba molestando. A ver, si no me estaba molestando seguramente no quería nada de mí, por lo tanto el pago para él es 0. No me molestaba, no comió, pero le di whiskas, pago de 0. Comió de todos modos, diríamos. Y yo obtuve 50, un pago de 50 precisamente porque, bueno, después de darle whiskas, a pesar de que no me molestaba, se pone cariñoso y a mí me gusta. Y esta última situación es en donde no me molesta y encima no le doy whiskas. Él recibe un pago de menos 100. ¿Por qué menos 100? Y porque encima que no me molestó, no le di nada. Un pago de menos 100. Y yo un pago de 0 porque, bueno, no le di whiskas, pero tampoco me estaba molestando. Un pago de 0 para mí. Tenemos planteada la matriz de pagos y vamos a resolverla a ver si existe un equilibrio de Nash en esta situación. Entonces, empezamos buscando la estrategia dominante. Entonces, voy a por mi estrategia dominante, la estrategia dominante de Maxi. Entonces, me pregunto, si Nacho me molesta, ¿sí? ¿Qué me conviene a mí? ¿Darle whiskas o no darle whiskas? Y definitivamente me conviene darle whiskas. Ahora, si Nacho no me molesta, ¿qué me conviene a mí? ¿Darle whiskas o no darle whiskas? Y bueno, me conviene darle whiskas porque después se pone cariñoso y mimoso. Entonces, ¿tengo estrategia dominante? Sí, mi estrategia dominante es darle whiskas. O sea, que tengo una estrategia que es siempre la mejor, independientemente de lo que haga Nacho. Y Nacho también ve a ver si tiene su estrategia dominante. Entonces, buscamos la estrategia dominante de Nacho. Entonces me pregunto, si Maxi me da whiskas, ¿sí? ¿Qué decidiría yo? ¿Molestarlo o no molestarlo? Y prefiero comer y aparte molestarlo. Por lo tanto, acá esta sería la opción a seguir. Y si Maxi no me da whiskas, ¿qué me conviene a mí? Y encima que no me dio, ¿no lo molesto? No, me conviene molestarlo a pesar de que no me dio whiskas. Entonces Nacho también tiene una estrategia dominante que es molestarme. Equilibrio de Nash, existe un equilibrio de Nash que es donde yo le doy whiskas y Nacho me molesta, que es lo que pasa todos los días. Mi nombre es Maximiliano López, licenciado del Departamento de Economías y Finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa, y espero que este video les haya sido útil.